Hola hermanos, muy buenos días y bienvenidos a nuestro culto dominical online. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Hoy es domingo, el día del Señor, y nos hemos reunido aquí esta mañana para adorar a nuestro Dios maravilloso. Amén. Hoy, hermanos míos, tenemos el privilegio de alabar y adorar juntos a través de un tiempo de alabanza y un tiempo de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y esta unidad que tenemos viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes somos el cuerpo de Cristo. Como dice 1 Corintios 12:27, dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Hoy también es un día especial, ya que celebramos el Día del Pastor. Yo personalmente, yo tengo el privilegio de trabajar junto con algunos amigos y hombres que por la gracia de Dios pastorean esta iglesia con amor y que están dedicados al servicio del Señor. Entonces más adelante en el culto tendremos la oportunidad de celebrar ese día especial. Y ahora les invito a tomarse un momento y orar para que Dios sea glorificado hoy durante este culto. Y además, orar que tengamos oídos para escuchar y corazones para responder al mensaje. Y que hoy adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Por favor, hermanos, oren conmigo. Nuestro Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Te amamos y te alabamos. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Oramos hoy que tú, Señor, seas glorificado en medio nuestro. Que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Danos oídos para oír y corazones moldeables para responder a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe hoy. Te alabamos y con gratitud te adoramos. Glorifícate, Señor, en este culto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para comenzar nuestro culto, adoremos a Dios y alabémoslo por su amor, su gracia, su cuidado, su provisión y la salvación que tenemos en Él a través de Cristo. Adoremos juntos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable
recibo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hemos tenido un buen tiempo de alabanza. Así es. Escogimos el Salmo 23 porque Jesús es nuestro pastor. Él nos cuida. Él dio su vida por nosotros y ninguna de sus ovejas se pierde. Por eso, como decía esta alabanza, Él busca a los perdidos y los trae nuevamente a casa. ¿Sabes qué, hermano? Hoy escogimos esta alabanza porque no solamente en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias cristianas, hoy se celebra el Día del Pastor. Arcadio, permíteme un ratito. De manera personal, quiero dar gracias al Señor por tu vida, por Gracias. ser un gran pastor, y también a todo nuestro equipo pastoral, que Así el Señor es. los siga bendiciendo, pero también agradecerte por ser el pastor de nuestra familia. Muchas gracias, Adita. Muchas gracias por tu Y por saludo. eso, un besito. Oh, uy, hermano, bueno, gracias. Hermano, hoy es un día especial y queremos presentarle al pastor que hemos invitado, el pastor Gustavo Zúñiga. Él es de Costa Rica, pero actualmente está sirviendo en Estados Unidos, en la iglesia Bautista Betel en Florida, junto a su esposa Amanda y con su hija Tabita de 13 años. Ellos están pastoreando esta iglesia y hoy lo hemos invitado para que traiga el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gracias, pastor Gustavo, y que Dios lo bendiga. Agradezco profundamente esta oportunidad. Yo soy el pastor Gustavo Zúñiga de la Congregación Bautista Betel, ubicado en Tavares, Florida, y para mí esto es un enorme privilegio, y como le mencioné a Seth Malak, agradezco el reto, acepto el reto y agradezco la oportunidad. Yo quisiera ir a la palabra del Señor para compartir lo que la Biblia dice, y en realidad tomo el consejo de un anciano pastor que se le hizo la pregunta: ¿y cuál es la responsabilidad principal de los siervos de Dios? ¿Y cuál es la responsabilidad principal de los pastores? Muchas veces tenemos que aceptar y reconocer que nosotros como siervos de Dios nos encontramos en medio de muchas ocupaciones, pero sin embargo yo recuerdo en mi época de seminario nos decían una y otra vez: sea vigilante de no ser que te hayas tan ocupado en la obra del Señor que te olvidas del Señor de la obra. Y nosotros siempre debemos tener esto claro, no olvidarnos del Señor de la obra, de quién es el dueño de la obra,
y el trabajo que nos ha encargado a cada uno de nosotros. Así que en este momento quisiera reflexionar acerca de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, hablando de el primer, y yo llamo el primer y más alto o sublime deber del líder o del pastor o del que está al frente de la iglesia. El primer y sublime o el más alto deber del líder congregacional. Así quise llamar en este título a esta reflexión. Y para eso voy al libro de Timoteo, a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y hace una pausa, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. El apóstol aquí es bien fuerte cuando da este encargo a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Y en el versículo 2 de 2 de Timoteo capítulo 4 le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Recuerdo en una conferencia de pastores hace unos años atrás, alguien hizo esta pregunta a un anciano pastor, un veterano de la obra del Señor, y le dice: ¿cuál es la responsabilidad número 1 del pastorado? Y recuerdo que el conferencista le dirigió a este pasaje: no hay otra responsabilidad más grande que tiene el pastor o el siervo del Señor, que es predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol del siervo del Señor? ¿Cuál es el rol principal, el más sublime deber, el más alto deber del siervo del Señor? Es predicar la palabra de Dios, el instar, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, reprender, a exhortar con toda paciencia y con toda doctrina, con toda pureza doctrinal, porque vendrá el día en que se amontonarán maestros que apartarán el oído de la verdad. Y los predicadores tenemos que tener bien claro que esa es nuestra primera responsabilidad. Y la congregación debe tener bien claro que esa es nuestra primera responsabilidad. Es nuestra primera responsabilidad predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, el predicador, el pastor debe entender que esta es su prioridad número 1, llevar el mensaje del Señor, predicar la palabra del Señor. Y la congregación también debe saber que esta es la responsabilidad número 1 de su líder y permitirle que pueda totalmente tener la libertad de llevar a cabo esta primera y sublime responsabilidad. Todos los pastores tenemos que tener claro y tener en cuenta que algún día hemos de dar cuenta al Señor. El apóstol le dice: quien juzgará delante de Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Tenemos una responsabilidad total de ser fieles a Dios en el encargo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Su responsabilidad es con Dios, nuestra responsabilidad es con Dios y con el Señor Jesucristo, de llevar a cabo la obra de Dios, la obra del Señor, en apacentar la grey de Dios con la enseñanza pura, con la doctrina pura de la palabra de Dios. Porque un día Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, según nos dice este pasaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esta primera responsabilidad bien clara como hijos de Dios. Los deberes del ministro fiel. Entonces, número 1, predica la palabra del Señor. ¿Cuál es mi trabajo como creyente, como líder, como pastor? Predica la palabra del Señor.
cuál es la responsabilidad de la iglesia para con su líder. Permítale que predique la palabra del Señor. Inclusive recordamos textos como en el libro de Hechos capítulo 6, en donde los apóstoles decían cuando se acumuló el trabajo, y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas en Hechos capítulo 6. No es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Ahora, es claro que en la vocación del líder, del siervo, constantemente nos vemos en la tentación de colocarnos en servicio y en servir en todo lo que sea posible. Pero no debemos distraernos si estamos comprometiendo la predicación. Los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Busca personas llenas de Dios que se ocupen de este trabajo, personas llenas del Señor que se ocupen de este trabajo. Y por lo tanto, aquí habla a cada uno de nosotros, los predicadores, los pastores, acerca de nuestra responsabilidad de tener siempre el cuidado de que estamos cumpliendo en alimentar la grey de Dios con la palabra del Señor, y que también la grey, la congregación, sepa que debe ayudar, debe apoyar para que el predicador pueda desenvolverse en lo que Dios le ha llamado a hacer. La pregunta sería a todos los pastores es, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Claro, a servir. Servir está en la vocación del que es llamado de Dios. Pero la responsabilidad principal es predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor. El deber principal es exhortar con la palabra del Señor. El deber principal es comunicar el mensaje del Señor para cada uno, para el pueblo de Dios. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la palabra del Señor? ¿Por qué es tan urgente? Y usted y yo sabemos eso, y solamente lo menciono para recordarlo. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro único, cuyo autor intelectual es Dios. Es un libro único. Por lo tanto, tenemos esta enorme responsabilidad de predicar el mensaje de Dios que está escrita, impresa en su palabra. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. Un famoso profesor de literatura inglesa llamado William fue profesor de una universidad por más de 40 años, y probablemente este hombre había dado más conferencias que muchos en toda su vida, en su carrera de profesor de la universidad por más de 30 años. Vivió enseñando y entre bibliotecas y entre libros, pero este hombre llegó un día y escribió en uno de sus párrafos en un libro que se llama la naturaleza humana, la naturaleza de la Biblia, más bien la naturaleza de la Biblia en inglés es como The Human Nature of the Bible. Y este hombre escribió ahí: todo el que tiene un acabado conocimiento de la Biblia puede ser realmente llamado educado, y ningún otro estudio o cultura, no importa cuál extenso o excelente sea, puede formar entre los europeos y americanos un sustituto adecuado. La civilización occidental está fundada sobre la Biblia. Nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, nuestra literatura, nuestro arte, nuestros ideales proceden más de la Biblia que de todos los demás libros en conjunto. Creo totalmente en el conocimiento de la Biblia. Un conocimiento bíblico es más valioso todavía que cualquier conocimiento secular. Esto lo escribe este hombre que ha vivido en un catedrático de la universidad después de tantos años de estar enseñando. Por lo tanto, le reconoce y le da el lugar ahí. Con razón la misma Biblia dice, y el apóstol le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Queremos saber cuál es nuestra primera responsabilidad y nuestro deber. Predique la palabra del Señor. Si conoces la Biblia, conoces la verdad. Además, Juan 8, 31 y 32, cuando Cristo dijo: vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. La verdad os hará libre. Si conoces la Biblia, conocerás la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Sin Biblia no hay verdad. La palabra de Dios es verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La misma Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero Cristo dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ustedes estudian la Biblia porque piensan que ella encontrarán la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Dan testimonio de Cristo. Y en Cristo encontramos la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. Y la palabra del Señor nos dirige a Cristo, la Escritura nos dirige a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un pasaje que es sumamente conocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otro mensaje más valioso, más alto, más importante que predicar la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es tan valiosa, es tan importante, es útil. No solamente nos trae el mensaje de nueva vida, nos revela a Cristo, nos lleva a los pies de Cristo y en el camino de la salvación, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos otra razón más del por qué predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor porque la iglesia necesita ser preparada para toda buena obra. La congregación necesita ser preparada para llevar el mensaje del Señor, para comprender nuestras responsabilidades. Por lo tanto, nos urge predicar la palabra del Señor. Además, para aquella persona que no conoce a Cristo, la Biblia tiene la respuesta a 4 preguntas que cada ser humano necesita responder para encontrar el propósito de su vida, para encontrar el propósito de por qué está vivo, del por qué está aquí, por qué está en este lugar. La Biblia tiene la respuesta a estas preguntas. Es más, como testimonio, le dejo saber, yo soy de nacionalidad de Costa Rica, pequeño país en Centroamérica, y no solamente de un pequeño país, sino de una zona remota, de una zona rural, allá en el campo, en la parte sur del país, cerca de la montaña. Y recuerdo haber caminado para llegar a una pequeña iglesia donde el Señor me trajo y escuché el mensaje que me llevó a los pies de Cristo. Este mensaje lo trajo un pastor también de la capital de Costa Rica, trajo este mensaje y el Señor utilizó aquel mensaje que hacía aquellas preguntas que quizás en ese momento yo tan hambriento buscaba saber. ¿Quién soy? ¿A dónde? ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿De dónde vine? ¿Y hacia dónde voy? Como creyentes, usted y yo podemos contestar esa pregunta ahora, pero la persona que no conoce a Cristo no puede contestar esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La sociedad carece de encontrar sentido y propósito, y solamente a través de Jesucristo, en Cristo y en las Escrituras encontramos esta respuesta. Con razón existe esta urgencia de comunicar y de predicar la palabra del Señor. Y déjeme decirle, a la membresía, a la iglesia, debe comprender que esta es la prioridad principal, el deber principal del líder, del pastor. Aunque, como dije nuevamente, lo digo porque soy pastor y lo digo porque la vocación nos llama a un corazón de servicio. El asunto es que no vaya a ser que nos encontramos tan ocupados
en diferentes áreas y olvidamos cuál es el propósito principal a lo que Dios nos llamó. Y nos llamó a predicar su palabra, nos llamó a predicar el mensaje de salvación, porque la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta que aquella persona sin Cristo necesita contestar. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Y hacia dónde? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y la palabra del Señor tiene esta respuesta. Solamente la Biblia puede responder a estas preguntas. Un profesor de la universidad te puede llevar inclusive a consultar diferentes fuentes, pero no tiene la respuesta completa a estas preguntas. Un filósofo podría proveer soluciones, pero no son consistentes, y aquel pensamiento podría desarmarse en cualquier momento ante otros interrogantes. Un científico está limitado para poder contestar estas preguntas. Y aun cuando la ciencia, que hoy en día, especialmente hoy o en época de coronavirus, muchos dicen, nosotros dependemos o seguiremos el consejo de la ciencia. Déjenme decirle una cosa acerca de la ciencia. La ciencia solo averigua o investiga lo que ya Dios hizo, lo que ya Dios creó. La ciencia no es mayor que Dios. La ciencia no es mayor que Dios. Dios es superior. Él es mayor. Más bien la ciencia apenas averigua poco a poco en la limitación de la inteligencia humana lo infinito de las cosas que Dios ha creado. Por lo tanto, la ciencia no tiene la respuesta tampoco a preguntas que el ser humano necesita contestar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Pero la palabra de Dios tiene esas respuestas. ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Por lo tanto, nos urge predicar este mensaje. La Biblia la aceptamos y reconocemos como absoluta verdad. Cristo dijo, orando, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es verdad? Alguien preguntó en una ocasión, ¿qué es la verdad? Cristo dijo, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Es más, el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es infalible, es inerrante, es verdad absoluta. Y no solamente eso, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Muchos de nosotros quizás hemos leído diferentes libros o fuimos instruidos a leer diferentes libros en época de estudio, en época de estudiante. Pero ninguno de sus libros puede cambiar nuestra vida como la palabra del Señor lo hace, porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, algo que ningún otro libro puede hacer. Pero la palabra del Señor puede hacer, que es inspiración divina, porque es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y para una humanidad que tanto lo necesita. Una humanidad que tanto lo necesita. Su verdad es lo que da vida a nuestro espíritu. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Cristo, las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. También es lo único que transforma, nos da vida. Y como creyentes, al pueblo de Dios, a la congregación, nos instruye para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis y somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos esa enorme responsabilidad, los creyentes, de resplandecer. La pregunta es, ¿de dónde tomamos la luz para resplandecer? Por supuesto, de Cristo, que viene a nuestra vida y transforma nuestra vida. Pero ¿de dónde tomamos ese alimento para poder iluminar también en este mundo lleno de tinieblas?
el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 16 contesta esa pregunta. ¿Cómo? Agarrados o asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice el apóstol. Pero ¿dónde entonces agarramos esa luz para reflejar? La luna toma el reflejo del sol para alumbrar en la noche. Nosotros hemos de tomar de Cristo, de la Escritura, de la palabra, agarrados de la palabra, para que podamos brillar. Es más, otra versión dice, aferrados a la palabra de vida, entonces hasta el día de Jesucristo. Ahí nos aferramos. Urge que prediquemos la palabra del Señor. En esta oportunidad que me han dado para compartir esta reflexión y contestando esta pregunta en un día tan especial, en el día del pastor, les recuerdo entonces lo que Pablo le dijo a Timoteo: predique la palabra del Señor. Es la carta de Dios para el mundo. Y no una carta cualquiera, es una carta de amor para el mundo. Una carta de amor porque inclusive cuando nos trae, nos advierte, no nos amenaza, nos advierte del peligro, del juicio. Nos abre la puerta a través de Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un libro que no es común. La palabra de Dios es un libro que no es común, pero entregado en un lenguaje común para que todos puedan comprenderle. Entonces tenemos esa enorme responsabilidad, este enorme privilegio y responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Déjame recordarles a líderes y pastores y a toda la congregación en general, que a pesar de que nos encontramos en medio de diferentes quehaceres, ocupaciones, inclusive entendemos que ahora totalmente por lo del coronavirus, muchos de los pastores nos tuvimos que apartar un tiempo en el sentido de que no pudimos llevar el mensaje como uno a uno o congregacionalmente. Nosotros aquí en Estados Unidos, pues ya gracias a Dios, tenemos la oportunidad de nuevamente predicar a la iglesia a puertas abiertas. Pero si todavía usted no ha podido hacerlo, ahí donde está, pues oramos en Dios que pronto tengan la oportunidad de hacerlo. Pero nuevamente, yo creo que es justo hacer una reflexión ahora que estamos como líderes y como iglesia en cada uno de sus casas, de orar y pedirle a Dios que si nos da la oportunidad de regresar otra vez, ayúdenos a que no regresemos igual. Que no regresemos igual, sino que regresemos siendo mejores. En el sentido de que si hay personas en la iglesia que pueden tomar responsabilidad de líderes en diferentes ocupaciones, como era el caso de Hechos capítulo 6, personas que puedan servir a la mesa. La iglesia necesita esa clase de personas que sirvan en las diferentes responsabilidades, que sirvan en la oración, en la visitación, en la repartición de alimentos, en responsabilidades específicas de la iglesia, para que el líder, para que el pastor pueda seguir predicando la palabra del Señor. En la iglesia se necesitan levantar esta clase de personas para que el pastor pueda seguir adelante. Y tampoco olvidamos el ejemplo en el Antiguo Testamento. Nosotros los pastores llevamos la obra, pero tenemos claro que la grey es del Señor. Desde la congregación vemos al líder que está adelante, sabemos que servimos a Cristo, pero tenemos una responsabilidad para con el líder, de asegurarnos que él pueda llevar adelante la obra del Señor, para cuando está cansado que haya personas que puedan levantarle la mano y poder seguir adelante. Y en el caso personal les dejo saber, muchas veces la gente piensa que uno de los trabajos más difíciles del pastor es orar por los enfermos o orar por aquella persona en aflicción, en problemas, o visitar a alguien en cierta dificultad. Como pastor le digo, por la vocación que Dios nos da, que estas cosas lo hacemos con todo
corazón y en realidad de ninguna manera lo consideramos como algo difícil. Pero hay cosas que sí son difíciles. Y una de esas cosas que son difíciles es el mismo reto o la decepción cuando queremos ver que la obra avance y no avanza de cierta manera. Cuando vemos las luchas de la vida cristiana, la batalla de que se libra en lo espiritual, a veces nos encontramos, inclusive a veces nos encontramos sufriendo por lo que la iglesia sufre. El apóstol Pablo lo reconocía también, diciendo, cuando decía que hasta ahora sufro dolores de parto por cada uno de ustedes. El pastor lo sufre también así, pero en la iglesia se deben levantar personas que animen al líder a que pueda seguir predicando la palabra del Señor, que pueda permitirle que él pueda seguir siendo el pastor y padre y líder en su propia casa, para que pueda seguir llevando y predicando a la grey del Señor, que él pueda seguir cuidando de su familia, para que pueda seguir cuidando de la familia de la fe. Porque yo siguiendo los requisitos, o más bien a lo que se menciona en la palabra del Señor acerca de los que estamos al frente, tenemos claro que si no tenemos un ministerio en nuestra propia casa, si no nuestro propio hogar no se puede sostener, entonces de nada nos sirve tratar de sostener una congregación. Los pastores también somos esposos y somos padres, y tenemos esto como primera responsabilidad, y luego llevar adelante la grey de Dios. Por lo tanto, yo les exhorto tanto a la iglesia, tanto a los pastores, a que cuidemos de la responsabilidad que Dios nos ha dado para llevar adelante la grey del Señor. Y agradezco nuevamente a Seth Malak por la oportunidad que me ha dado de llevar a cabo este mensaje. Permítanme terminar con una breve palabra de oración, orando por cada uno de ustedes, orando por la iglesia en general, la iglesia en Perú, y por cada uno de ustedes, esperando que el Señor les anime y les cuide, les guarde, y que la obra siga adelante. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy una vez más por la bendición que me has permitido, Señor, de compartir esta breve reflexión con cada uno de tus siervos, con cada uno de tu pueblo, Señor. Te doy gracias por esta enorme bendición y te ruego, Señor, por todos los líderes que ahora mismo escuchan este mensaje. Señor, que nos traiga a cada uno a reflexión y nuevamente a refrescarnos cuál es el propósito principal por el cual estamos aquí. Te ruego por la iglesia también, por la congregación en general, para que se levante hombres y mujeres que puedan también ser un apoyo a la obra y que la obra pueda avanzar. Y así el líder también puede ocuparse en lo que Dios le llamó a hacer, es predicar la palabra tuya, Señor. Gracias te doy una vez más, y te doy gracias por Seth Malak y familia, y por todos aquellos, Señor, que han permitido esta oportunidad para que yo pueda compartir este mensaje. Gracias te doy por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Una vez más, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días, querida familia. Hoy es un día muy especial, es el Día del Pastor, y quiero decirles a ustedes, amados pastores, de que estamos muy agradecidas a Dios por tenerlos con nosotras, por todo lo que ustedes han hecho todo este tiempo, por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Quiero saludar en especial hoy día yo a
Arcadio, agradecerte por estar aquí, por tu servicio, por tu fidelidad. Gracias en verdad por todo el amor que nos das y por todo el cuidado que tienes con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo, que bendiga a toda tu familia y que podamos seguir disfrutando de ti por mucho tiempo. Lo mismo quiero agradecerte, Edward, por estar aquí, por todo el tiempo y por toda la dedicación que estás dándole a la iglesia, a José Luis Bustamante. Gracias en verdad por tu vida, gracias por toda tu familia. Y tenemos que decirles que estamos muy bendecidos con el servicio de ustedes a nuestra iglesia. Que Dios los bendiga grandemente, que bendiga grandemente a sus familias y que el Señor siga trabajando con todos nosotros. Gracias por ustedes y feliz Día del Pastor. Hermanos, buenos días. Esta mañana quiero enviar un mensaje especial a nuestros pastores Jason y Seth. Permítame leer lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Jason, Seth, estamos muy agradecidos por el servicio que ustedes hacen aquí en Arequipa, por haber dejado la comodidad de sus hogares, por haber dejado su país para venir a nuestro pedacito de tierra que es Arequipa y haberse integrado a nuestra familia IBC. Los amamos mucho, los respetamos mucho y en este día especial que es el Día del Pastor, queremos agradecerles por todo lo que ustedes hacen. Queremos decirles cuánto los amamos y que están en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga, les siga dando sabiduría y les siga dando esa entrega para servir a todos nuestros hermanos acá y a todos aquellos que necesitan ser alcanzados por la palabra del Señor. Una vez más, que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. Estamos celebrando el Día del Pastor y conscientes de que el mejor regalo que le podemos hacer es ponerlos bajo la protección de nuestro Padre. Les animo a que en este momento nos unamos todos en una sola oración que va a ser en este caso para nuestro pastor Arcadio y nuestro pastor Edward. Oremos. Señor Padre bueno, te damos las gracias por tu inmensa bondad que en esta circunstancia se pone en manifiesto a través de que nos trajiste estos pastores que fielmente han servido a tu obra y que en todo momento dan testimonio de ti. Queremos pedirte, Señor, para ellos sabiduría, cuando tengan que transmitir solo tu palabra sin desviarse de la verdad. Sabiduría en la toma de sus decisiones, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en que tienen que enfrentarse a nuevas circunstancias hasta que se vuelva a establecer la nueva normalidad. Te pedimos también, Señor, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, cada uno en su circunstancia, los hijos mayores del pastor Arcadio y los pequeños de nuestro pastor Edward. Cúbrelos, Señor, con tu amor, con tu bondad. Te pedimos por su salud, la de ellos, que ningún mal los toque, Señor, a ellos, nuestros pastores, ni a sus hijos. Y te pedimos también por su testimonio, que seas un fiel reflejo de tu Hijo Jesús, siempre humildes, siempre llenos de amor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Feliz día, pastores. Buenos días, mis queridos pastores. Quiero en este día especial, que es el Día del Pastor, mandar un mensaje y un abrazo, un saludo a mi querido y recordado pastor Seth y Jason. Es un día muy especial. Quería saludarlos a nombre de la congregación. Que pasen un lindo día y agradecerles por todo lo que hacen por nosotros, por estar pendientes siempre de toda la congregación, de toda la familia IBC. Agradecerles por su servicio, a pesar de que están lejos de su familia, tienen a su familia que en Arequipa, que los quiere y los ama mucho y queremos seguirlos cuidando todo este año que viene. Dios los bendiga muchísimo, mis queridos pastores. Los queremos mucho. Adiós. Muchas gracias, Iglesia, y gracias al Consejo Administrativo también por su amor y su cuidado.
También me gustaría agradecer a nuestro pastor invitado, Gustavo Zúñiga, por compartir la palabra de Dios con nosotros. Fuimos bendecidos por su mensaje y su fidelidad. Hemos llegado al final de nuestro culto. Y gracias una vez más por acompañarnos hoy. Esperamos verte de nuevo la próxima semana, el próximo domingo, y así como en nuestras iglesias en casas y la reunión de oración durante la semana. Termino con esta bendición de Romanos 11, versículos 33 y 36, que dice: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén». Hermanos, que tengan una semana bendecida. Nos vemos.